Hola, soy Jordi Serrano. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Future for Work Institute, El futuro del trabajo. El podcast en que exploramos tendencias en el mundo del trabajo y la gestión de personas en las organizaciones. El episodio de hoy lo dedicaremos a una práctica de desarrollo que se lleva tanto en el mundo empresarial como fuera de él. Se trata del mentoring. Una palabra que, como ocurre muchas veces, se confunde con otros conceptos que están cerca, como el coaching, la consultoría o el propio liderazgo. Y para hablar de todo ello y de cuál es el estado de esta práctica hoy en día, pues tenemos la suerte de tener aquí hoy a María Luisa de Miguel, directora de la Escuela de Mentoring, una de las personas que más sabe de esto, al menos en España. Ha publicado un par de libros sobre el tema, varias guías y otros libros que ahora nos contarás, ¿no? Pero vamos, que es una de las expertas de referencia en el tema del mentoring. Hola, María Luisa, encantado de tenerte aquí. Tenemos también, me he olvidado de presentar aquí a Rafa Díaz, que está conmigo también. Hola, Rafa. Hola, Jordi, ¿qué tal? Bueno, María Luisa, solemos empezar este tipo de entrevistas, pues que tú misma te presentes y nos expliques un poquito qué te ha llevado a dedicarte a esto del mentoring. Pues siempre digo que para presentarme me gusta decir que soy simplemente María Luisa de Miguel, porque luego se pueden hacer muchas cosas en la vida y ser muchas cosas, ¿no? Pero si hubiera algún hilo conductor entre todas ellas, creo que soy aprendedora y muy curiosa, ¿no? Y creo que precisamente esa curiosidad fue la que me llevó a introducirme en el mundo del mentoring de manera profesional, porque es verdad que empecé de forma totalmente casual. Siempre digo que también llegué al mentoring por una especie de entre curiosidad, casualidad y amor, porque empezamos a trabajar en un programa europeo que duraba 4 años además, donde había acciones de mentoring para potenciar, ¿no? Los negocios de mujeres que empezaban. Yo en aquella época estaba en la directiva de una asociación de mujeres directivas empresarias, y en ese programa europeo que duró 4 años conmigo, pues tuve la oportunidad de desarrollar yo todo lo que tenía que ver con el mentoring, porque nadie sabía muy bien lo que era. Y tampoco nadie se quería encargar de ello, y a mí, bueno, pues era una palabra que siempre me había llamado la atención. Y bueno, empecé a investigar, bueno, pues a ver cómo formar un grupo de mentoras, cómo darles unas mínimas pautas para empezar. En aquellos momentos en España solo tenía experiencias la Universidad de Deusto. Tuve la oportunidad de hablar con Almudena Izaguirre, que era quien lo llevaba, que ahora es la directora de la Business School. Y bueno, un poco por ahí empecé. Y claro, después de 4 años y mentorizando a 250 mujeres, sin saber, ¿no? Sin saber mucho del tema, vimos que los resultados fueron impresionantes, no solamente para las beneficiarias, ¿no? Para las 250 mujeres, sino para las mentoras, que les apasionó la práctica, vieron su potencialidad, y yo dije, bueno, pues aquí tiene que haber algo, ¿no? Que explique que esto funcione tan bien. Y a partir de ahí fue cuando empecé a investigar para, bueno, crear realmente una metodología a partir de una práctica que demostraba, ¿no? Que funcionaba muy bien para, en este caso, consolidar e impulsar negocios de mujeres. Y supongo que también porque me pareció tan gratificante, ¿no? Ver cómo a través de tu acompañamiento había personas, ¿no? Que recuperaban la confianza en sí misma, que eran capaces de desarrollar y de poner en práctica y hacer realidad el proyecto, el objetivo que tenían, que eso creo que también me enganchó mucho, ¿no? En la parte más, bueno, más personal y más emocional. Entonces yo creo que fue esa fusión lo que me llevó al mentoring, ¿no? Casualidad, amor y curiosidad. Muy bien. Yo creo que también sería interesante que conceptualizases un poco el término de mentoring, que igual pues las personas que estamos más acostumbrados a este término igual lo conocemos un poco más, pero igual alguno de nuestros oyentes es la primera vez que lo oye o lo ha oído, pero no tiene muy claro exactamente también en qué consiste. Entonces, ¿nos podrías contar un poco en qué consiste el mentoring y qué diferencias hay con otras cosas que a veces se pueden confundir con el mentoring?
Sí, porque ahí El- se habla mucho de coaching, o sea, hay Sí. como muchas palabras cerca sí. y un poco de confusión, yo creo, en el Ujú. mercado y en general, Sí, sí, en sí. qué es qué. Si nos ayudas a marcar las líneas de división. O por lo menos que nos quede claro qué es el mentoring. Sí, en uno de los últimos libros de mentoring explico que muchas veces hay que ir a la práctica, ¿no?, que hay detrás y antes del concepto, porque los conceptos surgen para nombrar algo que ya existe en la realidad, ¿no? Entonces, como práctica es milenaria, existe bueno, en el mundo desde que los seres humanos aparecimos en él. ¿Por qué? Porque el mentoring es aprendizaje de la experiencia y de la experiencia es el aprendizaje a través de otros, ¿no? Es el sistema y el mecanismo por los que los seres humanos siempre hemos ido evolucionando y aprendiendo. Eh, ¿Cómo aprendemos de la experiencia? Pues a través de la guía de alguien que es más experimentado. Pues en el rol que nosotros queremos aprender, en el puesto de trabajo que queremos desempeñar, en el ámbito en el que nos queremos introducir, en las habilidades que queremos desarrollar. ¿Qué ocurre? Que en un momento dado de la historia, ese aprender de la experiencia y a través de otros, pues se centró solo en aprender de la experiencia del más experto y no es así, porque el mentoring es aprender de la experiencia de otros y de tu propia experiencia, porque el mentor no solo comparte contigo conocimientos, experiencias, maneras de hacer, sino que hace algo mucho más importante y que creo que es donde está la verdadera potencialidad del mentoring, que es generar una conversación de aprendizaje sobre la experiencia. Es decir, te ayuda a través de la escucha, de las preguntas, del feedback, de las hipótesis, de las historias, a que reflexiones sobre tu propia experiencia y conviertas tu propia experiencia en una fuente de aprendizaje, que además es eso lo que está en la raíz de un término que ahora está muy de moda, ¿no?, que es la famosa Learning Agility, o el saber aprender a aprender de manera ágil. Es la práctica reflexiva, es como yo todos los días hago una reflexión sobre mi experiencia y hago una especie de autofeedback, ¿no? Y con eso voy agilizando mucho mi aprendizaje, por tanto, mis procesos de cambio y de desarrollo, ¿no? Entonces, al final el mentoring es eso, ¿no? Es un método basado en una conversación que llamamos reflexiva, guiada por una persona mucho más experimentada, que lo que contribuye es acelerar los procesos de aprendizaje, cambio y desarrollo, porque contribuye a mejorar la calidad de la manera en la que pensamos y tomamos decisiones. ¿Y eso en qué se diferencia de la otra palabra que está cerca, ¿no? Del coaching, ¿no? Al final, casi todas las palabras que están cerca, ¿no?, del mentoring, como puede ser el coaching, como puede ser el liderazgo, como puede ser la consultoría, como puede ser la enseñanza, Claro. en parte tienen que ver porque dentro del rol de mentor hay muchas dimensiones o mini roles, que lo llamamos. Y esos mini roles tienen que ver, ¿no?, con esas diferentes disciplinas que hemos comentado. Entonces, la diferencia, por ejemplo, con el coaching, en la escuela de mentoring nos gusta explicarla de la siguiente forma, ¿no? El rol de mentor tiene 7 dimensiones: acompañante, indagador, explorador, amplificador de opciones, informador, consejero, proveedor de recursos, tenemos impulsor, conector y modelo de comportamientos. Bueno, pues de esas 7 dimensiones, el mentor comparte con un coach pues lo de acompañar, lo de indagar, ¿no?, las famosas preguntas, lo de explorar opciones y lo de impulsar la acción. Hasta ahí llega un coach. Un mentor, además de todo eso, también es un modelo de comportamientos, de ahí la importancia de tener experiencia en el campo en el que mentorizas. También es una persona que te aporta información, que te aporta recursos, que te aporta contactos, que también te aporta ideas, ¿no? Es decir, es un más que se añade pues, a la labor de un coach. Si lo comparamos con la enseñanza, por ejemplo, ¿no?,
Pues claro, dentro de un mentor hay también un pequeño, vamos a decir, educador, enseñante, pero es una parte del rol. ¿Dónde está la dificultad, ¿no? En el mentoring y en el rol del mentor o mentora? Que esas 7 dimensiones son muy diferentes, requieren habilidades muy distintas y el mentor las tiene que saber manejar en función de la necesidad que tiene la persona a la que acompaña en cada momento. Entonces, a lo mejor yo en su momento, viniendo además del mundo de la abogacía y del asesoramiento de empresas, cuando empecé como mentora tendía mucho a aconsejar porque venía de un rol muy consejero. Cuando empecé a practicar como mentora, tuve que explorar esas otras dimensiones, ¿no? De retraer esa parte de aconsejar para, bueno, pues a lo mejor preguntar, escuchar más, ¿no? Los líderes, ¿no? Cuando formamos a líderes y a directivos como mentores, ¿dónde tienen el problema? Los líderes están acostumbrados a dirigir, a marcar el objetivo, a decir por dónde hay que ir. Y claro, tienen que retraer esta parte directiva para ser mucho más orientadores y acompañantes, ¿no? Preguntar más, escuchar más, dar más espacio al otro para que aporte sus ideas, las soluciones, las respuestas. Entonces, a mí siempre me gusta explicar que a veces nos centramos demasiado en las diferencias, ¿no? Que hay entre estas distintas figuras en vez de en la parte común o las conexiones que tienen, ¿no? Porque las conexiones nos permiten ver que son distintos roles con distintas funcionalidades, es decir, están al servicio de lograr algo para los demás. Entonces, no se trata de ser mentor, líder, coach, profesor, no, se trata de ser aquello que es lo mejor para cada momento, para cada situación y para cada persona, ¿no? Para ayudarla, para ayudar a esa persona a que logre, bueno, pues al final lo que quiere en la vida. Pero si lo he entendido bien, entonces el mentoring es una especie de paraguas, ¿no? O sea, tal como lo he entendido, es todo mentor es coach, pero no todo coach es mentor. Esa es una correcto? muy, muy buena definición que utilizamos muchas personas que nos dedicamos además al mentoring. Vale, o sea, y lo mismo pasa con el liderazgo. O sea, es como el tope de la pirámide, ¿no? De acompañar a otros, ¿no? Cuando consigues llegar ahí. Sí, porque requiere un mayor nivel de complejidad. Lo mismo, puede ser líder, pero no líder mentor. Claro. Sí. Bueno, yo creo que es interesante el enfoque que nos ha marcado María Luisa. Y yo, María Luisa, también antes hablabas un poco de que es una práctica milenaria y entonces yo imagino que ha evolucionado mucho. Yo creo que también a mí lo primero que me surge es que seguro que lo has explorado con tu curiosidad, es cómo ha ido evolucionando esta figura. Y, a ver, tampoco hace falta que nos vayamos a los orígenes, pero cómo ha ido evolucionando y cómo llega esta figura a las organizaciones, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes explicar un poco cómo ves tú qué ha sido esta evolución y cómo esto al final acaba yendo a las organizaciones o a las empresas, que es algo bastante reciente, ¿no? Una empresa, ¿no? Como concepto. Entonces, ¿nos puedes explicar? La evolución es diferente según los continentes, ¿no? Y si nos centramos a lo mejor, que es donde más puedo conocer todo lo que es el continente americano, diferenciando Latinoamérica de lo que es Norteamérica y Europa, la evolución es diferente porque, por ejemplo, en Estados Unidos, pues el mentoring, ¿no? Con esa palabra, ¿no? Que además, digamos, la hicieron anglosajona, ¿no? Viniendo de un término griego y latino, pues comenzó pues, hacia los años 60, 70 en el mundo de la empresa. En Estados Unidos el mentoring entró en el mundo de la empresa como una manera de desarrollar el potencial de personas que se identificaban como, bueno, pues con gran capacidad para ocupar puestos de mayor responsabilidad, para liderar, es decir, era un concepto que se utilizaba mucho para, bueno, tenemos aquí un talento muy valioso, vamos a potenciarlo dentro de la empresa para que sean los líderes del futuro, ¿no? Así empezó un poco. Si lo entiendo bien, asociado a lo que sería la sucesión, ¿no? Mucho a la sucesión
y a la promoción, ¿no?, hacia puestos de mayor responsabilidad. En Europa tenemos que distinguir entre Inglaterra y a lo mejor el resto, porque en Inglaterra nació muy asociado al mundo de la consultoría, porque, por ejemplo, a diferencia de otros lugares de Europa, en Inglaterra sí que está bastante permeabilizado el concepto de desarrollo organizacional, que está muy vinculado al mentoring. Entonces nació mucho por el lado de la consultoría y también enseguida se introdujo en el mundo de la empresa. Ya en España y en otros países, más bien empezó por el mundo del emprendimiento. Como empresarios, ¿no?, directivos de mucha experiencia acompañaban a emprendedores, ¿no?, precisamente también por todo el impulso, ¿no?, que desde la Comunidad Europea se le dio al emprendimiento con, bueno, entre otras cosas, con muchos recursos, ¿no? Por ahí empecé precisamente yo, como os contaba, un proyecto europeo que impulsaba el emprendimiento de las mujeres. Luego en Europa empezó a dar el salto a la empresa y ahora está ya proliferando también mucho el mentoring en todo lo que tiene que ver la educación, el desarrollo profesional, la empleabilidad y todo lo que tiene que ver con el mundo social, ¿no? Y es curioso porque creo que debería de ser al revés, ¿no? Debería de empezar por la educación y luego saltar a la empresa, porque lo que tú te das cuenta, ¿no?, cuando trabajas en la empresa, claro, pues ya con perfiles de 35 años para arriba, es lo necesario que es el mentoring mucho antes, ¿no? Es decir, cuando las personas están empezando a formar lo que se llama su inteligencia ejecutiva, que es precisamente en la adolescencia, porque el mentoring va mucho ahí, va a desarrollar las funciones ejecutivas. De hecho, nosotros el año pasado tuvimos la suerte de desarrollar un modelo de mentoring educativo para un colegio privado en Barcelona, San Nicolás School, que iba a trabajar todo el tema de orientación vocacional y académica para ayudar a los que están entre, bueno, los 14, 17 años a tomar decisiones sabias, que las llamamos nosotros, para su futuro, ¿no? Y ahora, bueno, pues el mentoring se está expandiendo mucho, mucho en distintos ámbitos. Y la verdad que la demanda en el mundo de la empresa y de la gran empresa es cada vez mayor porque, bueno, están viendo su utilidad para el desarrollo, Claro. que es una cosa distinta al desempeño, ¿no? Pero aquí sí que, no sé si también es tu percepción, María Luisa o Jordi, que sí que hay como una nueva oleada, ¿no? O sea, que hubo una oleada, no sé, sería como a principios de los 2000, ¿no?, del mentoring, cuando casi antes del boom del coaching, ¿no? Hubo una primera oleada del mentoring, no muy asociada. Y luego hubo como una segunda oleada que se empezó a hablar del mentoring inverso, que si quieres ahí abrimos otro camino, luego si quieres nos comentas, y ahora parece que como que vuelve a coger una nueva fuerza, igual porque esa figura del coach igual está un poco desgastada, ¿no? O quemada ya por el abuso que se ha hecho, ¿no?, de esa figura. ¿Cuál es tu percepción en este sentido? Mi percepción es que muchas veces esas oleadas derivan de modas. Yo llego a un momento en que la gente necesita poner nombres nuevos a cosas para decir que somos innovadores, que estamos haciendo algo que perdemos la perspectiva de lo que realmente importa. No importa si es mentoring, si es coaching, si hablamos de learning agility, de ahora las famosas reskilling. No se trata de eso. De lo que se trata realmente es decir, ¿qué necesitan las personas para desarrollar su potencial? ¿Qué necesitan las organizaciones para lograr su objetivo? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿y qué es lo mejor para satisfacer esa necesidad y lograr los objetivos? Pues unas veces será el mentoring, otras veces será el coaching, otras veces será un programa de desarrollo del talento específico, la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el error está ahí, porque entonces empezamos a
hacer las cosas, ¿no? A utilizar el mentoring en las organizaciones porque está de moda. Y no tiene ningún sentido eso. De hecho, la primera pregunta que yo le hago a una organización cuando nos llama, ¿para qué quieres el mentoring? Y si no me la saben responder, probablemente no acabe trabajando con ellos. ¿Y cuál es la respuesta buena? Es que la respuesta buena pueden ser muchas, ¿no? Pues mira, quiero el mentoring para desarrollar las competencias de liderazgo de las personas que hemos identificado con alto potencial para suceder a otros en la compañía. Perfecto. Queremos utilizar el mentoring para mejorar el clima organizacional en la compañía. Perfecto también, ¿no? Queremos utilizar el mentoring porque queremos dar una formación a un grupo de personas. Ya, pero es que el mentoring no es formación, el mentoring es mentoring. Entonces tú lo que quieres es una formación en liderazgo. Bueno, pues hacemos una formación en liderazgo, porque lo que diferencia el mentoring de otras intervenciones, ¿no? en una organización es que la base del mentoring es que se utilizan mentores que acompañan a otras personas a desarrollar o a conseguir un objetivo individual que se transforma en organizacional, ¿no? Por ejemplo, si una organización quiere mejorar el clima organizacional, tendrá que utilizar mentores que se caractericen por crear un buen clima, ¿no? Es decir, personas dentro de la organización que son modelos de generar buen clima, ¿no? Porque en cierta manera en el mentor es un modelo ejemplar. Entonces, a través de ellos van a aprender otros a cómo generar buen clima organizacional, buenos ambientes de trabajo, ¿no? Y ahí siempre decimos, esos otros que van a aprender, intenta que sean los que están en mejor disposición de aprenderlo. ¿Por qué? Porque garantizas el éxito del programa y eso genera unas sinergias en la organización, ¿no? Explico, cuando digo que el mentoring multiplica, es porque si yo tengo 25 mentores que son un ejemplo de mejorar el clima organizacional, que van a acompañar a otros a que aprendan a hacerlo, que son otros 25, esos 25 también tienen personas a su cargo y personas que les rodean. Si ellos son mejores, ¿no? Gestores del clima organizacional, van a impactar también en las personas de alrededor. Con lo cual va creándose una dinámica, ¿no? Que es un poco la dinámica del cambio organizacional. Cómo a través de comportamientos individuales alineados cambiamos culturas, cambiamos comportamientos colectivos, cambiamos culturas y maneras de hacer, ¿no? Entonces, es una herramienta muy buena el mentoring para acompañar los procesos de cambio organizacional con muy distintos objetivos. Oye, pues ya que estamos, ¿no? Entramos en esto, ¿no? Entramos en el mundo de las organizaciones. O sea, ¿cómo recomendarías o cómo crees que una organización que quiera montar un programa de mentoring, ¿no? que tiene claro para qué y cómo tiene que empezar, ¿no? Porque aquí hay varios debates de siempre, ¿no? Figuras internas o externas, ¿es one-on-one o es un mentor a varios? ¿Cuánto dura un proceso típico de mentoring? ¿Estamos hablando de una intervención de una semana? ¿Estamos hablando de una intervención a largo plazo? ¿Cómo sería un buen programa de mentoring en una organización? Sí, a nivel, digamos, de organizaciones, o sea, en el mentoring podemos distinguir entre lo que es el mentoring individual o mentoring ejecutivo de lo que es el mentoring organizacional que tiene que ver con los programas, ¿no? Cuando hablamos de que una organización, como es el caso ahora, ¿no? de una organización en Colombia que nos lo ha pedido, pues quiere un proceso de mentoring para un ejecutivo que necesita desarrollar sus habilidades estratégicas, lo habitual es que esa organización contrate a un mentor profesional externo. ¿De acuerdo? Aquí funcionaría un poco como son los procesos de coaching ejecutivo, hay procesos de mentoring ejecutivo. ¿De acuerdo? Cuando lo que la organización quiere es conseguir un objetivo más organizacional, ¿no? Más colectivo, más común, como puede ser contar con una cantera
de personas preparadas para suceder a puestos críticos, por ejemplo, dentro de la organización. Entonces, lo que sí que implementa es un programa de mentoring con ese objetivo. Entonces, lo primero que tiene que hacer la organización es diseñar el programa de mentoring para lograr ese objetivo, que es dentro de un año yo quiero contar con gente, con estas personas muy preparadas para que puedan suceder a estos puestos críticos, ¿no? Una de las cosas que nosotros hacemos en la escuela es diseñar esos programas, diseñarlos para lograr ese objetivo, ¿no? Entonces, dentro de ese diseño surgen preguntas como ¿cuáles son los puestos críticos a suceder? ¿Qué características tienen? Por lo tanto, ¿qué cosas tienen que aprender esas personas que también están identificadas como las mejores posibles sucesoras, ¿no? Que ese también es un trabajo que tiene que hacer la organización. ¿Vale? ¿Y quiénes son los mejores dentro de la organización que les pueden ayudar a aprender y desarrollar esas habilidades que los van a convertir en los mejores sucesores del futuro, ¿no? Y esos son los mentores. Yo por eso creo que en líneas generales, cuando estamos hablando de programas de mentoring dentro de organizaciones empresariales, lo mejor es siempre recurrir a mentores internos. ¿Dónde está, digamos, la dificultad? Primero hay que identificar a los mejores, ¿no? Que son aquellos que más pueden, ¿no?, ayudar a aprender a los que van a ser en definitiva los beneficiarios del programa, que son los mentees. Pero claro, luego hay que formarlos para que sean mentores, porque ellos tienen unas habilidades que les permiten, bueno, enseñar o ayudar a aprender a otros. Pero claro, ser mentor es un rol nuevo para ellos, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacemos dentro de los programas es formar a los mentores. También formamos a los mentees, porque siempre decimos que ser mentee también es un rol nuevo. Si yo dentro de una organización estoy acostumbrado a que me digan lo que tengo que hacer, a que me marquen los objetivos, a que me resuelvan, pues voy a tener que aprender a todo lo contrario, que es a formular yo los objetivos, a tomar yo decisiones, a resolver yo, ¿no?, a tener yo las respuestas, a tener mucha más iniciativa, a ser mucho más autónomo, que al final es todas las habilidades que se aprenden siempre y se desarrollan en el mentoring, ¿no? Aparte de todo eso, pues claro, dentro del programa pues hay que decidir, oye, pues cuántos mentores, cuántos mentees, cuánto duran las sesiones, que normalmente suelen ser de 1 hora, durante cuánto tiempo, ¿no? Hay gente que quiere hacer mentoring en 3 meses, no. El mentoring no es una práctica de corto plazo, es una práctica de largo plazo porque es una práctica muy reflexiva. Y el aprendizaje requiere acción y reflexión, y eso requiere tiempo. Entonces, aproximadamente pues, los procesos de mentoring, nosotros decimos que mínimo 6 meses. Creo que lo ideal es que duren 8 meses, 10 meses, porque realmente son una inversión. Es decir, lo que hace pasar por un proceso de mentoring, más allá de desarrollar unas habilidades concretas, lograr el objetivo que se han propuesto con el programa y demás, es que consigue que la persona se convierta en su propio mentor. Que al final es autodirigir, ¿no?, y autoliderar tus propios procesos de aprendizaje, cambio y desarrollo pues, de manera ágil y efectiva. Esa es la gran potencialidad del mentoring y por lo que creo que es tan importante para las organizaciones, ¿no? Oye, se me ocurre que al diseñar estos programas también saldrá la duda de si hay roles incompatibles, ¿no? O sea, por ejemplo, el mentor puede ser el jefe de la persona, ¿es buena idea? No. No, directamente. De hecho, aparte que está muy investigado, ¿no?, de que los mayores índices de fracaso en las parejas de mentoring son 2. Una, que el mentor sea el superior jerárquico del mentee, y otra, que haya un conflicto de valores importante entre mentor y mentee. No puede ser el superior jerárquico por una razón, que es, el mentoring es una práctica desarrollativa. Va a desarrollar el potencial para convertirlo en talento, a desarrollar los procesos de pensamiento, a desarrollar el aprendizaje, etc.
El superior jerárquico, su función es dirigir y hacer que la persona cumpla con su trabajo, que con su trabajo se logren los objetivos de la organización, etc. Entonces es un rol que está muchas veces más centrado en el desempeño y en el rendimiento. Entonces, lo que suele ocurrir cuando el superior jerárquico es mentor es que al final el proceso de mentoring y las sesiones de mentoring se convierten en una reproducción de las Claro. conversaciones Es y las seguimiento, ¿no? O sea, De las es dinámicas. despacho. de la dinámica que ya tienes habitualmente. Por esa también es la razón por la que nosotros recomendamos que cuando un líder necesita desarrollar esa dimensión más desarrollativa, ¿no? que tiene también el liderazgo, ejerza de mentor y ejerza de mentor con alguien con quien no tiene esa relación jerárquica ni la ha tenido, porque le permite experimentar de manera más pura lo que es una relación de mentoring, lo que es el rol del mentor y las habilidades. Y al aprenderlas, luego sí que las puede transferir a su rol habitual o incluso otros roles, ¿no? Entonces, de hecho, los fracasos que yo he visto en programas que hemos llevado de mentoring en organizaciones de parejas han venido por ahí. Pero también tendrá mucho que ver con la falta de esta cultura del mentoring porque lo natural, o sea, la lógica te dice, pues lo ideal es que sea su jefe, ¿no? El que la acompañe en este desarrollo y que realmente le ayude. Pero es muy interesante que haya datos y estudios que digan que precisamente no, pero que yo creo que también tendrá mucho que ver con temas de cultura, con temas de lo que las organizaciones le piden a los managers, ¿no? Que hagan con sus equipos, ¿no? Pero que aquí abriríamos otro gran debate y el tiempo va pasando y no quiero dejar de preguntarte sobre algo que a nosotros siempre nos interesa mucho y es la evolución ¿cómo ves tú la evolución del mentoring, ¿no? Y incluso la entrada de la tecnología y de las tecnologías que están empezando a aparecer, pues metaverso, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú que todo esto puede impactar en el mentoring y qué consecuencias puede tener? De la práctica milenaria nos vamos al futuro. Claro, aquí creo que hemos hecho todo el recorrido y yo creo que también es interesante tu visión, ¿no? De cómo crees que esto puede evolucionar. Hay un principio, ¿no? dentro de nuestra metodología de mentoring que tiene mucho que ver con lo que se llama el cambio apreciativo, ¿no? En el sentido de que cada vez que se quiere cambiar algo hay que empezar por ver lo que ya funciona para mantenerlo, lo que no funciona para dejarlo de un lado, ¿no? Y lo que se puede incorporar nuevo porque, bueno, funcionaría mejor las cosas, ¿no? Y cómo fusionar lo nuevo con lo antiguo. Entonces, creo que eso es importante porque si no nos pasamos a todo lo nuevo, lo acogemos, ¿no? Porque sí, sin criterio y desechamos lo anterior. Y eso, además, en las personas genera mucha inestabilidad, mucha inseguridad. Es muy importante empezar los procesos de cambio por lo que ya funciona, porque es lo que aporta seguridad y hace que los procesos sean más importantes, ¿no? Entonces, las nuevas tecnologías que aporta al mentoring, hombre, pues la posibilidad, por ejemplo, de tener sesiones virtuales es muy importante, porque si no, te limitaría mucho la posibilidad, ¿no? de hacer mentoring. Imaginemos en empresas multinacionales como las que nosotros trabajamos, que el mejor mentor para el mentí, pues uno está en Chile y el otro está en Hong Kong. Sería inviable hacer un proceso de mentoring si no existiera esta parte virtual, ¿no? Tiene la dificultad de que construir una relación de mentoring desde lo virtual, bueno, pues es un poco más difícil, que toda esa parte del lenguaje no verbal, de la energía que es tan importante, ¿no? A la hora de escuchar y acompañar a alguien, pues se pierde, pero bueno, hay que ver qué compensa más, ¿no? Si no hacer el mentoring o hacerlo con menos efectividad. Luego también
A nivel de todo lo que tiene que ver pues, con inteligencia artificial y Big Data, pues puede haber muchas aportaciones en lo que tiene que ver con el mentoring organizacional y los programas de mentoring, porque puedes hacer mucho análisis de datos o sea, para las evaluaciones, bueno, el tiempo que te ahorra, más las cosas que puedes analizar, más, digamos, la solvencia de ese análisis, pues yo creo que ahí se mejora mucho. Hay algo que sí que a mí me gusta recalcar, lo que nunca podemos sustituir tecnológicamente es la conversación y la interacción humana. Esa es la esencia del mentoring, ¿no? De hecho, me gusta decir Que no te oiga ChatGPT. ya, que la tecnología más revolucionaria para el cambio y el desarrollo es la conversación. Aunque sea milenaria, sigue siendo la más revolucionaria, ¿no? Eso no se puede. Y si la conversación la tenemos con una inteligencia artificial, ¿habría aprendizaje para el ser humano? Creo que tenemos que empezar a distinguir, que creo que tiene mucho que ver con lo que tú comentabas, Rafa, ¿no? De la cultura de las organizaciones. Tenemos que empezar a distinguir conceptos. Una cosa es el desarrollo y otra es el desempeño y el rendimiento. Son cosas distintas. Entonces, el mentoring va dirigido al desarrollo, no. Otra cosa distinta es que a raíz de mejorar el desarrollo, se mejora el desempeño. Pero el orden de factores sí que altera el producto. Interviene por el desarrollo y no por el desempeño. Luego hay otro concepto también que en las organizaciones se tiende a pensar en temas de desarrollo, en temas de aprendizaje, en competencias y a veces conocimientos sobre todo. Entonces, claro, una cosa es acumular conocimientos, que por cierto se quedan obsoletos, y otra cosa es desarrollar sabiduría, que como dice Bauman, no envejece. Entonces, el mentoring va a desarrollar la sabiduría, no a incrementar los conocimientos. Los conocimientos son una parte del desarrollo de la sabiduría, pero en el desarrollo de la sabiduría está mucho la experiencia, está mucho la reflexión, ¿no? Tendemos también a pensar que todo el conocimiento que una persona tiene que adquirir está fuera y nos olvidamos del autoconocimiento. Tendemos a pensar también en las organizaciones que el feedback es una cosa solo externa, pero ¿y el autofeedback? Porque cuando no tienes a nadie que te dé feedback, ¿qué haces con tu experiencia, ¿no? Tienes que aprender a desarrollar el autofeedback, ¿no? Que es una de las cosas que propicia muchísimo un mentor, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que empezar a cambiar conceptos. Claro, pues yo no veo a ChatGPT desarrollando una conversación de mentoring. Bueno, hablamos de aquí unos meses. No, y no sé si viste la noticia que hubo un ingeniero de Google que bueno, lo despidieron porque llegó a creerse que tenía vida propia, la inteligencia artificial con la que estaba hablando. Entonces, que si te lees el texto del diálogo que tú tenías con la inteligencia artificial, da un poquito de miedo, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, esto daría para irnos a otra dimensión. Nunca mejor dicho. Pero sin ir tan lejos, antes Rafa mencionaba lo del mentoring inverso, ¿no? Por ejemplo. Sí. Que esto sí que es una cosa que se está poniendo... Sí, o que se escucha, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Esto tiene sentido o no? Tiene sentido, pero a mí me gusta siempre clarificar que en todo proceso de mentoring hay un mentoring inverso. ¿Por qué? Porque el mentoring es un aprendizaje de lo que llaman de doble ciclo. Es decir, no solo aprende el mentí, aprende el mentor. Porque esa es, digamos, la gran potencialidad que tienen las conversaciones reflexivas. Entonces, en el mentoring, se habla del mentoring inverso porque se tiene la idea de que el mentoring es una relación en la que alguien más experto, por tanto, más mayor, es el que guía el aprendizaje del otro, pero más experto no significa mayor en edad. Porque además tú puedes tener mucha edad y haber vivido muchas cosas y no ser nada experto o experimentado, ¿no?
hay que entender que una cosa son las vivencias y las experiencias y otra cosa es transformar eso en aprendizaje, que ya requiere un proceso pues, reflexivo, ¿no? Entonces, si el mentoring inverso, que bueno, se utiliza principalmente para que personas más seniors bueno, Se digitalice. se familiaricen, se digitalicen, ¿no? A través de personas más jóvenes, tiene sentido, pero ¿por qué? Porque el más experto en la digitalización, las experiencias, en teoría, porque luego eso también hay que matizarlo, ¿no? Pueden ser personas más jóvenes porque están más familiarizadas a utilizarlas, porque lo utilizan con mucha más frecuencia, porque son más ágiles aprendiendo con ellas. Entonces, claro, si yo quiero desarrollar mis competencias digitales, me voy a buscar a quien mejor pueda aprender de ello. Pues si es una persona más joven, esa será el mentor, ¿no? Pero entonces, por la definición que decías antes, entiendo que de los distintos roles del mentoring, ¿no? Pues sí. El joven digital hará muy bien ese de transmisión de conocimiento y tal, pero a lo mejor el resto de roles que debería hacer no tiene por qué asegurarlos, ¿no? Pero por eso es importante decir, digamos que a los mentores se les elige en función de su experiencia, su expertise, que no es solo vamos a decir, la técnica o funcional que llamamos, sino también la vivencial, ¿no? De haber atravesado dificultades, retos, porque eso es muy importante dentro del mentor. Entonces se les elige porque tienen unas competencias a un alto nivel de desarrollo pues en un determinado ámbito, conocen y tienen mucha experiencia en un ámbito. Es decir, bueno, pues para acompañar a un emprendedor hay que haber sido emprendedor, ¿no? Para acompañar a alguien que va a acceder a puestos de dirección que implican gestión de equipos, el mentor o mentora tiene que ser directivo y gestor de equipos. Eso es por lo que se les elige. Ahora bien, porque eso lo traen ellos. Eso no se lo puede dar nadie. Ahora bien, para ser mentor hay que desarrollar y aprender, ¿no? Ese rol, que es donde entra la formación que nosotros damos, para que sepan acompañar, para que sepan orientar en lugar de dirigir, para que sepan preguntar de manera abierta, de manera empática, para que escuchen de manera también empática y reflexiva y no egocéntrica, como decimos nosotros. Es decir, tienen que aprender lo que son las habilidades del rol de mentor. Lo otro sí que lo traen ellos, los conocimientos, la experiencia y demás. Entonces, un joven que va a ser mentor para la digitalización de alguien que puede ser mayor que él o no, igual también puede ser más de su edad, etcétera, tendrá que aprender también a desarrollar las habilidades del mentor, ¿no? No equiparemos ser mentor a mayor edad, porque no es así. Por eso digo que a veces el reverse mentoring no tiene sentido como tal. Ser mentor es alguien que tiene mayor conocimiento, mayor experiencia, mayor contacto, mayor nivel de desarrollo en aquello que otra persona quiere aprender y desarrollar. Bueno, yo creo que podríamos estar hablando muchas horas, pero yo creo que bueno, nuestros oyentes ya puede que estén interesados y quieran seguir escuchando, pero bueno, yo creo que también el tiempo al final lo tenemos que poner un límite y acabar la conversación de alguna manera. Entonces nada, darte muchísimas las gracias, María Luisa, por haber estado con nosotros hoy en este episodio y por habernos ayudado a entender un poco mejor qué es esto del mentoring, de lo que tanto se habla y puede que empecemos a oír más hablar a partir de ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Esperemos que se siga hablando, pero bien. Por supuesto. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Rafa. Hasta la próxima.